Pues hola a todos, qué gusto me da verlos hoy en esta masterclass. Veo que tenemos muchos participantes de todo el mundo, veo gente de México, por supuesto, pero también de España, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Estados Unidos, me da mucho gusto y pues ciertamente ya es tiempo de empezar. Muchos de ustedes ya me conocen, pero veo también muchos rostros nuevos. Yo soy Alberto Vargas, director de Inner Institute. INER es un instituto de investigación científica y docencia de posgrado y consultoría corporativa que desde la antropología filosófica busca poner a la persona en el centro de la cultura, de la vida social, en el centro de la empresa, de la educación, de la familia, en orden a generar una renovación cultural. Y esta masterclass la organiza tanto Inner Institute como poder ciudadano mandante. De modo que le doy la palabra a Angelina Moreno para que también nos dé la bienvenida para esta masterclass. Adelante, Angelina, gracias. Gracias, Alberto. Buenos días, bienvenidos. Yo soy Angelina Moreno, de Poder Ciudadano Mandante Sociedad Civil. Y pues como también Alberto mm, dice, estamos nosotros también en el crecimiento de la persona, en el sentido tanto teologal también como político. Entonces, esta masterclass, como dice Alberto, pues va dirigida a un crecimiento en ambos sentidos. Los invitamos a que pues la disfruten. Es un tema que normalmente no lo vemos a diario, gracias a la generosidad del tiempo que nos está brindando Alberto y David, y pues que es algo que de veras que debemos atesorar porque es una información que no vamos a ver en ningún otro lado. Entonces, los bienvenidos y bueno, pues empezamos si tú gustas, Alberto, que yo ya Muchas estoy gracias, ansiosa de Angelina. empezar a escuchar a David. Claro que sí, muchas gracias y saludos a todos los miembros de Poder Ciudadano Mandante. Antes de empezar, de presentar a nuestro ponente, quisiera pedirles a todos, en la medida de lo posible, no siempre es posible, buscar encender sus cámaras para conseguir una mejor experiencia, pues de aprendizaje y de diálogo en esta masterclass. Siempre, pues, la atención de cada uno mejora muchísimo cuando uno enciende su cámara, pero al mismo tiempo la experiencia de cada uno como grupo y luego, por supuesto, como un gesto de respeto y de atención a nuestro ponente, David Thunder. Y en la medida de lo posible también que busquen etiquetarse con su nombre correcto que aparece en la plataforma de Zoom y de ser posible su lugar de procedencia. Ahora sí quisiera presentar a nuestro ponente para esta masterclass titulada Hacia una República Policéntrica, una teoría del orden civil en sociedades libres y diversas. Se trata nada más y nada menos que del profesor David Thunder. Bienvenido, David, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y pues a David lo conocí yo hace ya muchos años en Pamplona, durante mis estudios de doctorado en filosofía, y nos une, gracias a Dios, una bella amistad, tanto personal como intelectual. Pues hemos tenido muchas conversaciones sobre filosofía política y sobre muchos otros asuntos y me da mucho gusto hoy tenerlo como invitado para esta exposición. David Thunder es investigador en filosofía política en el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, en Pamplona, y obtuvo su licenciatura y su maestría en filosofía por el University College Dublín y su doctorado en ciencia política en la University of Notre Dame en Estados Unidos. Ha sido Research Fellow en el James Madison Program de Princeton University y también ha sido profesor visitante en Bucknell University y Villanova University en Estados Unidos, antes de incorporarse a la Universidad de Navarra, donde está ahora mismo. Su investigación se centra en la relación entre las instituciones políticas y el florecimiento humano, así como en la teoría y práctica del federalismo. Y su libro más reciente es precisamente The Polycentric Republic, A Theory of Civil Order
for Free and Diverse Societies, publicado este mismo año en Routledge, que fue galardonado, felicidades por eso, David, con el premio Razón Abierta, que otorga la Fundación Joseph Ratzinger y la Universidad Francisco de Vitoria. Entre sus principales publicaciones académicas destacan también dos libros que me gustaría mencionar: ¿Cierto? Citizenship and the Pursuit of the Worthy Life, en Cambridge University Press, y Polycentric Governance and the Good Society, en Lexington Books. David ha publicado decenas de artículos de opinión en temas de actualidad en medios como The Irish Times, él es irlandés, El País, El Mundo, El Diario de Navarra. ¿Le hago un almuercito? Les compartiremos en el chat el No, link de pero me su la blog y redes sociales para que lo puedan seguir. Tenemos entonces por delante la exposición de David, que pienso que será sin duda una excelente provocación para Y pensar la luego algo que política fuera de la caja, que es lo que quisiéramos, y abandonar de algún modo nuestros límites mentales. David, muchas gracias por estar aquí, bienvenido y tienes el micrófono. Muchas gracias, Beto. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, Adelante. muy bien. Vale. Tengo la voz un poco... Me duele la garganta y por eso no voy a tener la voz tan fuerte como suele ser. Pero bueno, está bien. Es bueno para la humildad. Entonces, hoy vamos a hablar de las ideas que desarrollo en este libro. Bueno, primero de todo, agradecer a Beto por la invitación y es un gran honor realmente estar aquí entre vosotros y poder compartir estas ideas y tener un poco vuestra impresión, vuestro feedback, vuestras preguntas sobre estas cuestiones. Este es el libro que no se ve porque está borroso, pero perdón por eso. Pero bueno, se llama The Polycentric Republic, como ha dicho Beto. Y, y hoy pues me gustaría transmitir algunas ideas básicas de este libro, del argumento del libro, y ver si logro transmitirlo de manera clara y asequible. El propósito del libro es repensar concepciones modernas, estatistas o estatalistas del orden civil, ¿no? Porque vivimos en un mundo en que la sociedad, la vida social, el orden social está muy centrado en la figura del Estado soberano o el Estado que vigila por el orden, ¿no? Vela por el orden general de la sociedad. ¿Y por qué merece la pena repensar este orden estatal, esta concepción estatista del orden civil? Pues si echas un vistazo al estado de las democracias modernas, vas a notar innumerables disfunciones de estos órdenes estatales, entre otros, que el estado de bienestar está en colapso, está colapsándose desde dentro. La crisis demográfica no permite que el modelo actual de estado de bienestar siga vigente, sobre todo en Europa y Estados Unidos. Y tenemos sociedades cada vez más polarizadas y fragmentadas moralmente, culturalmente, y en que la legitimidad de los estados, de las autoridades estatales, las instituciones estatales, también enfrenta una crisis bastante seria. Y por dar un ejemplo concreto, yo he vivido 12 años en Estados Unidos y desde que he quitado ese país, he observado cómo se vuelve cada vez más normal poner en cuestión la legitimidad del presidente, de la persona que ocupa ese oficio, ese puesto. Por ejemplo, la frase "no es mi presidente". Esa frase "no es mi presidente"
que parece un eslogan sin más, pero sí que refleja un distanciamiento del ciudadano de sus instituciones. Porque antes, el ciudadano que no estaba de acuerdo con el presidente no usaría ese lenguaje, no diría necesariamente no es mi presidente, ¿no? Entonces, este lenguaje se está introduciendo en la cultura de Estados Unidos, que, por cierto, mucha gente pensaría que es una cultura cívica más o menos admirable, que en algunos aspectos lo es, pero esa crisis está tocando las democracias que tradicionalmente pensamos que son muy resilientes, ¿no? Y de largo plazo. Lo que quiero hacer un poco aquí es retar un poco el mindset, la mentalidad moderna y su concepción de orden, ¿no? De orden social, de cómo funciona una sociedad cuando funciona bien. Y quiero sugerir aquí que hay un proceso de normalización de instituciones sociales. Las instituciones sociales, cuando ya se establecen, también comienzan a parecer muy normales, como si fueran una parte natural del universo. Esto pasó con la esclavitud, ¿no? En el Occidente, la esclavitud, como era una parte de la vida social, la gente comenzó a considerarlo como algo perfectamente normal y perfectamente, pues, no objetable, nada problemático. Y las personas que objetaban a la esclavitud parecían, a los ojos de muchos, como unos rebeldes locos, gente que quería desmontar el orden de la sociedad, ¿no? El orden vigente. Lo mismo pasa con el Estado. El Estado moderno es un producto de un proceso histórico contingente. No es una parte del universo, no es una especie de producto de la providencia de Dios. Bueno, sí, todo es producto de la providencia de Dios, pero digamos que no es algo que es una parte inevitable de nuestro universo, sino que es el resultado de un proceso contingente, un proceso histórico. Y a causa de esta normalización, hay mucha gente que cuando les planteas que hay otras formas de organizar la sociedad, piensan que es una propuesta pues absurda y que no puede ser posible, que no cabe en su cabeza, no cabe en su forma de ver las cosas. ¿Por qué estoy subrayando esto? Porque un proyecto no va a tener un impacto si uno no logra comunicarlo. Y sí, hay una cosa que sí me ha impactado mucho, es la dificultad de comunicar una visión alternativa a una audiencia moderna. Hay gente muy receptiva, pero uno tiene que preparar el camino de una forma para que vean que la manera habitual de estructurar la sociedad no es natural, no es algo que viene de la naturaleza humana sin más. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es voy a cuestionar esta normalización y voy a intentar mostrar que pensar más allá del modelo estatalista, no solo es racional, sino es una tarea urgente y necesaria y urgente. Okay. Entonces, la estructura de la presentación va a ser la siguiente. Primero vamos a hablar de la sociedad, de una sociedad buena, en qué consiste, ¿no? Algunos rasgos de una sociedad buena. Segundo,
vamos a explicar cómo el Estado moderno y su ideología legitimadora corrompe el tipo de sociedad coherente con la libertad y el florecimiento humano, ¿no? Tercero, vamos a explicar cómo el relato del contrato social que subyace el Estado moderno nos ciega a la ecología social del florecimiento humano, es decir, las estructuras sociales que respaldan el florecimiento humano. Y cuarto, vamos a dar una idea inicial de una alternativa al Estado moderno que llamo la República Policéntrica. Entonces, como habéis visto, va a haber un recorrido. Os estoy invitando a un viaje y el culmen de ese viaje va a ser la República Policéntrica. Pero si no pasas por los pasos intermedios, no es inteligible el proyecto realmente del todo, porque primero tenemos que deshacer la programación que hemos recibido de la democracia moderna y de la ideología democrática moderna. Empecemos con la idea de una sociedad buena. Entonces, una sociedad buena va a apoyar y proteger la libertad para florecer. ¿Qué es la libertad para florecer? Es la capacidad de cada uno de dirigir su propia vida y la de su comunidad hacia el florecimiento humano de manera libre y racional. O sea, informada por la razón, ¿no? De una manera que es informada por la razón. Y este tipo de libertad, que yo llamo freedom to flourish o libertad para florecer, depende de nuestra relación con otras personas. Pero no solo otras personas individuales, sino también comunidades, grupos, asociaciones. Y la sociedad es un conjunto de personas y grupos de personas que se dedican a distintas tareas y misiones. Entonces, cada asociación configura su ambiente en función de unos determinados fines sociales, ¿no? Y personales y interpersonales. Y lo que es bonito de la sociedad, realmente bonito, es que los ambientes y los sistemas sociales, digamos, vamos a decir, lo que yo llamo orden normativo, que es como un trasfondo de reglas, imágenes, símbolos, relatos que nos inspiran a actuar, nos dirigen. ¿Qué pasa? No hay solo un orden normativo que dirige toda la sociedad. Hay una pluralidad de órdenes normativos que dirigen la sociedad. Si tú estás trabajando en una fábrica de coches, pues vas a tener procedimientos para seguir, vas a hacer un ethos de trabajo más o menos pues, adecuado para este tipo de tarea. Y vas a tener unas relaciones profesionales configuradas de tal forma que todo este proceso y este proyecto puede ir adelante. Si tú eres, no sé, miembro de una universidad, tu meta o el proyecto común no es producir, no es generar un producto. No estáis dedicados a generar un producto que después se va a vender. No es lo principal, aunque sí se generan productos. Pero lo principal es crecer en la búsqueda de la verdad, juntos con los demás, junto con los demás.
Y todo lo demás, de alguna forma, es secundario a esa búsqueda común de la verdad. Um, y claro, si intentas diseñar una universidad con la lógica de una fábrica de coches o con la lógica de una empresa de consultoría, no vas a poder cumplir la misión de la universidad porque vas a distorsionar las reglas, los relatos, el entendimiento común de la universidad. Y así, para cada institución y grupo, podríamos desplegar su vida interna y su orden normativo, describirlo y identificar potenciales distorsiones en ese orden también. Bien, para entender mejor esta idea de una ecología social, podríamos pensar en la biodiversidad. Los alemanes intentaron, no tengo nada en contra de los alemanes, por cierto, son gente muy valiente, pero voy a contar esta historia de los alemanes. Los alemanes decidieron que querían pues, cosechar sus bosques para hacer madera. Y entonces descubrieron que uno de los dos árboles era particularmente fecundo para madera. Y entonces crecía y en 2 años o 3 años ya podías cortar el árbol y ya sacar la madera y era una maravilla, ¿no? Entonces se entusiasmaron muchísimo y decidieron plantar miles y miles y decenas de miles de este árbol y sustituir todo el bosque por este árbol que era tan eficiente que rendía. Bueno, ¿qué pasó? El primer año tuvieron una cosecha buenísima, excelente. El segundo año, pues, también muy bueno. Tercer año ya entró una plaga. Comenzó a comerse los árboles. Y ya para el cuarto año ya fue un desastre. Ya no hubo nada de rendimiento y realmente se perdió toda la cosecha. Poco a poco esta gente descubrió que cuando desarrollas un bosque tienes que introducir biodiversidad y respetar la biodiversidad natural que ya estaba ahí antes. Porque esa biodiversidad protege los árboles, porque hay una pluralidad de respuestas al ambiente que genera una especie de resistencia a enfermedades, ¿no? A virus y enfermedades. Una enfermedad que entra y a lo mejor este árbol es vulnerable y este no es vulnerable. Entonces, no se puede comer todo el bosque y hay una infraestructura, una ecología resistente a amenazas. En la vida humana, no estoy diciendo que somos como plantas o árboles, pero en la vida humana es verdad que el ser humano necesita una pluralidad de formas sociales, ¿no? De formas de relacionarse con los demás. Y esa pluralidad, si se descompone, lo que va a pasar es que el ser humano se empobrece. Ya no puede acceder a los bienes que necesita para su propio crecimiento, su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque somos seres complejos que necesitamos distintos tipos de nutrición espiritual, material, emocional, mental. Y una sola asociación, como podría ser el Estado o un régimen totalitario, no puede nutrir todas estas necesidades, ¿no? Si tú buscas tu salvación en el club de cine, pues te vas a decepcionar, ¿no? Y bueno, yo creo que cada uno de vosotros podéis pensar un poco en todas las asociaciones que te nutren
¿Y qué pasaría si murieran buena parte de esas asociaciones? ¿Cómo sería tu vida? ¿No? Empezando con la familia, claro que sí. Pero vamos, no vamos a quedarnos en la familia. O sea, claro que no es suficiente la familia, ¿no? Soy muy fan de la familia y tengo 2 hijitos, pero pues claro que necesitamos unas estructuras sociales más amplias que eso. Bien, entonces, esta ecología social se pone en riesgo cuando llega un actor que se llama soberano, ¿vale? Entonces, esto es un punto muy importante para entender la motivación de este libro. Porque si os voy a invitar a imaginar una sociedad medieval, donde tienes la iglesia, tienes obispos, obispados, tienes parroquias, tienes principados, tienes reinados, tienes gremios, tienes un montón de asociaciones y cada una tiene su propia autoridad interna, sus propias prerrogativas. Y no hay un actor que pueda decir, yo soy el jefe de esta sociedad, que yo de alguna forma tengo una autoridad general sobre el tejido social. Nadie tiene esa autoridad en una sociedad medieval antes del absolutismo, ¿vale? Pero bueno, entonces, pero llega un monarca en algún punto y los monarcas que dicen, antes se decía, solo Dios es, si se dijera algo de soberanía, dirían, solo Dios es soberano sobre la sociedad, solo Dios. Los actores humanos no, nadie. Entonces, cuando llegan los absolutistas, comienzan a decir que Dios les ha dado una autoridad general sobre la sociedad, que van a regular la vida social según su voluntad, que van a decir que, pues sí, es una voluntad inspirada, van a decir que van a seguir el plan de Dios y lo que quieras, pero van a decir que ellos están a cargo de la vida social. Esto es una historia muy compacta, lo que estoy diciendo aquí, pero bueno, para dar la idea un poco, llegan los demócratas, los parlamentarios, los que están en contra del absolutismo y que quieren empoderar al pueblo, empoderar a los ciudadanos. Entonces, ¿qué dicen? Señor, Su Majestad no va a ser soberano sobre la sociedad. Un hombre o una mujer no puede tener la soberanía en sus manos, porque eso desempodera al ciudadano y le hace vulnerable al poder soberano del rey. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos este problema? Vamos a hacer otro órgano soberano. No va a ser el rey, va a ser el parlamento, va a ser la legislatura y va a ser el gobierno estatal, va a ser soberano sobre la sociedad. En nombre del pueblo, claro, siempre en nombre del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues el pueblo es un constructo que es básicamente las personas que habitan un territorio y vamos a llamarles un pueblo, ¿vale? Y tiene un trasfondo cultural, no es completamente arbitrario, pero al final la legitimación de este poder soberano del Parlamento va a ser que el pueblo dijo que sí, que dijo, por favor, necesito que me representes, ¿no? Esta es la historia, ¿no? del contrato social, que nosotros, el pueblo, hemos autorizado que un gobierno regule la vida social en nuestro nombre. ¿Y por qué he contado esta historia? Pues para transmitir, para hacer más claro que
la soberanía del gobierno estatal, su autoridad general sobre la sociedad, es un invento histórico, es un constructo histórico, no es una cosa natural, es el producto de un proceso histórico. Y como tal, podríamos preguntarnos, ¿es un buen producto? ¿Es un desenlace favorable al florecimiento humano? Que tengamos un gobierno soberano, que tenga una primacía, una supremacía en el ámbito social. Y la respuesta es, pues no. La respuesta es no, no es bueno para el florecimiento humano que haya un actor soberano. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Pues primero porque el concepto de soberanía es un concepto que se aplica con total corrección y justicia, con total justicia y legitimidad, se aplica a Dios. O sea, yo no tengo un problema, evidentemente soy cristiano, en decir que Dios es soberano. ¿Vale? Pero parte de la soberanía de Dios es que respeta nuestra libertad, ¿no? Esa es parte de su soberanía, es el don de la libertad. Pero si decimos que un actor humano es soberano y tiene ese poder general sobre la sociedad, entonces estamos dándole un rol casi divino. Es una forma de blasfemia, ¿no? Es una forma de idolatría, porque estamos poniendo en lugar del Dios soberano al Estado soberano. Y hay una teología política detrás, porque claro, los absolutistas invocaban el nombre de Dios para justificar su autoridad absoluta. Entonces, aunque uno no hable de Dios, porque los demócratas no hablan de Dios en general, la gente a favor de la democracia, sí hablan del pueblo, sí hablan de la autoridad del pueblo. Y el pueblo se convierte en el nuevo Dios. Bien, entonces, y este concepto de soberanía es inherentemente expansiva, porque si tú dices que, bueno, vamos a constitucionalizarlo, vamos a poner límites constitucionales a la soberanía, vamos a decir que hay reglas que lo limitan, pero en último término, ¿quién interpreta la soberanía? O sea, es el Estado quien decide de alguna forma los límites de su propia soberanía, de su propia autoridad. Y claro, sus jueces también. Entonces, si el Estado está velando por el orden civil, supongo que esto va a incluir educación, seguridad, ¿no? Quizá estabilidad económica y otros factores. Entonces, si yo estoy velando por la seguridad, por ejemplo, y soy el Estado o un agente del Estado, pues es muy fácil para mí argumentar que esta autoridad general sobre la sociedad me autoriza a instalar un estado de vigilancia, de surveillance state, ¿no? De vigilancia. De vigilar vuestros correos electrónicos, de vigilar vuestra actividad mediática en los medios sociales, de cerrar vuestras cuentas cuando no estáis portándoos bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es una interpretación, pues que de alguna forma es muy fácil extender la interpretación y llegar a una interpretación muy, muy expansiva de esa autoridad. Y es muy difícil parar esa expansión, porque sobre todo porque
las personas que interpretan y aplican la doctrina de la soberanía son los mismos actores que se benefician de una expansión de su poder. Tienen un interés en expandir su propio poder. Esta hipótesis se confirma en la historia, porque a lo largo de los últimos 3 siglos, 4 siglos, ¿qué hemos visto? Hemos visto una progresiva expansión de la autoridad del Estado. Entonces, es lógico, porque los actores políticos tienen interés en expandir su autoridad, y si tienen una ideología soberanista, les da un pretexto para ir expandiendo su autoridad, porque pueden decir, bueno, yo estoy a cargo de la sociedad, tengo que velar por los intereses ciudadanos, entonces claro que tengo que protegerles de todo tipo de mal, y tengo que asegurar su seguridad social y física. Y en Europa, no voy a hablar ahora de Europa, pero lo que está pasando aquí es justo esto. Vigilancia de moneda centralizada, de identificación digital central. Vamos por el camino de créditos sociales. O sea, todo esto nos espera en el futuro por esta tendencia general que es muy común en Europa ahora. Y en el Reino Unido también. Bien. Entonces, lo que he mencionado antes, que es el relato del contrato social, que dice que el pueblo autoriza a un gobierno para protegerle, tiene un problema, tiene una limitación muy seria. Y es que este relato asume que la sociedad es un conjunto de individuos que confieren su autoridad al Estado. Pero la sociedad no es meramente un conjunto de individuos, no es una masa de individuos, sino que es una jungla de asociaciones, de grupos sociales, de iglesias, de parroquias, de organizaciones, comunidades, etcétera, etcétera, de todo tipo. Entonces, es deshonesto, ingenuo y deshonesto representar la sociedad como un conjunto de individuos que deciden entre sí cómo quieren constituir su vida común. Porque los individuos, las personas, dependen de mucho más que el Estado. Entonces, en el momento de conformar su vida común, van a querer proteger también los intereses legítimos de sus asociaciones, de sus comunidades, que son stakeholders, ¿no? Partes interesadas del orden social. Pero el contrato social, el relato del contrato social en Hobbes, en Locke, en Kant, en Rousseau, en una serie de autores modernos, ese relato borra a las comunidades, borra a los municipios, borra las sociedades intermedias completamente de su imagen de orden, ¿no? Y de su idea de legitimidad pública. Entonces, ¿dónde está el municipio en este dibujo? ¿Dónde está? No está en el dibujo. Desapareció. Y a veces me da rabia, porque pienso que es un truco para aplanar la sociedad, para preparar el camino para una autoridad suprema. Bien, entonces ya llegamos al clímax de este relato, ¿no? Que es, ¿existe una alternativa realista al Estado moderno, tal como está constituido ahora? Sí. O sea, sí existe una alternativa, y es lo que esbozo en este libro.
y no es una alternativa solo conceptual, sino que tiene precedentes históricos, distintos tipos de precedentes históricos. Pero la idea conceptual, la idea general, es que necesitas una forma de orden civil que incluye asociaciones locales no territoriales, ¿no? Y también asociaciones locales territoriales como municipios, no territoriales como escuelas, universidades, iglesias, etcétera, o parroquias. Estas asociaciones tienen que tener una presunta autonomía, una presunción a favor de su libertad de autoorganizarse, según su propia misión. ¿Vale? Entonces, la constitución de una sociedad buena tiene que reconocer el derecho de las asociaciones territoriales y no territoriales de organizarse según sus propias misiones. Sí hace falta una constitución general, pues para poner algún tipo de marco, ¿no? Un marco general, porque no estamos abogando por un caos aquí. Entonces hace falta un marco, pero tiene que ser un marco flexible y muy, digamos, bastante mínimo, que pues lógicamente incluiría cosas como, sí que tendría que incluir cosas como, pues, no sé, defensa colectiva, sería muy importante. También garantizar la movilidad, el derecho del ciudadano de moverse entre regiones, entre distintas ciudades y regiones. Algunos derechos básicos, ¿no? Pero no la idea contemporánea de derechos es que todo lo que quiero es un derecho. Todo lo que reclamo es un derecho. Pero tendría que ser una lista mucho más mínima de derechos básicos: derecho de libertad de contrato, derecho de integridad física, por ejemplo, libertad de expresión en la esfera pública, y cosas así. Y las características más destacadas de la República policéntrica, ¿qué quiere decir? Una república policéntrica quiere decir que los centros de gobierno sean estos municipios, gobiernos regionales, o gobiernos de asociaciones, ¿no? Porque gobierno, yo entiendo gobierno por gobierno un término súper amplio, ¿no? Entonces, el policentrismo quiere decir que los centros de gobierno tienen una autoridad independiente, cada uno independiente, para gobernar su propio ámbito o su propia vida interna, ¿no? La vida interna de su propia asociación. Y que estos centros de gobierno y estas asociaciones interactúan entre sí, comparten un espacio social. No son completamente autónomos, pero tienen un alto grado de independencia. Pero sí que les interesa interactuar. Necesitan interactuar y quieren interactuar en un mercado común, en un espacio social compartido, ¿vale? Y por eso se llama una república, si no, no podría ser una república. Colaboran entre sí. Y otro rasgo es que no hay un actor soberano en esta república, ¿vale? No hay un actor soberano que tenga una autoridad suprema y general sobre todos los demás actores. Es más como si fuera es muy complejo porque hay como muchas autoridades que solapan y que interactúan, etc. Quizá si puedes imaginar
un poquito la Unión Europea, de alguna forma, pues es un conjunto de autoridades solapantes, ninguna es soberana, ¿no? Eso se podría decir en la Unión Europea. Es una imagen imperfecta, pero bueno, comienza para transmitir la idea general. Entonces, las características principales de esta república van a ser, primero, que tiene una cultura cívica compartida de tolerancia mutua y respeto al imperio del derecho, al rule of law. Segundo, que hay un derecho constitucional a la autorregulación en asociaciones territoriales, tanto como no territoriales. Un derecho constitucional a la autorregulación. Tercero, hay una constitución y control ascendente de la autoridad civil. La autoridad civil de los gobiernos territoriales se autoriza desde abajo, empezando con los municipios, y luego el gobierno regional, luego el gobierno federal, desde abajo. Luego, una amplia dispersión de la autoridad civil entre las unidades territoriales de una federación. Dispersión de poder y autoridad. Si es bottom-up, desde abajo hacia arriba, es lógico que va a ser muy disperso la autoridad, ¿no? Jurisdicciones paralelas y superpuestas. O sea, hay muchas jurisdicciones y de alguna forma pues tiene que organizarse, relacionarse con las demás jurisdicciones, y no hay solo una jurisdicción compartida, sino que hay muchas jurisdicciones. Cada gobierno tiene su propia jurisdicción y su propia autoridad, ¿no? Movilidad fundamental, movilidad del ciudadano. El ciudadano puede votar con sus pies y si no le va bien en una región o un cantón o una ciudad, puede ir a otra ciudad y buscar una jurisdicción más favorable. Y eso genera competitividad política. Y como ya he dicho antes, ningún órgano de gobierno es soberano sobre los demás, ¿vale? Ningún órgano es soberano sobre los demás. Entonces, para un poco llegar a la conclusión, solo quiero mencionar 2 ejemplos históricos de casos, pues, que de alguna forma reflejan este modelo. No sé por qué se está... Hubo ahí un problema de sonido, pero creo que ya está resuelto, David. Ah, vale. Una es la Confederación Suiza, ¿vale? Entonces ahí tienes cantones católicos y protestantes que deciden que quieren hacer una alianza. Cantones son ciudades con una región que rodea la ciudad y eso compone un cantón, ¿no? Entonces el cantón, la ciudad es como un centro natural de vida cívica, la ciudad. Entonces los cantones, por razones de defensa o de comercio, deciden, ok, nos interesa aliarnos con estos otros cantones, vamos a hacer una federación. Y así surgió la Confederación Suiza en la historia a través de estos acuerdos entre cantones. Una federación no es lo mismo que un Estado soberano, ¿no? Eso es importante, ver la diferencia, que no es lo mismo. Otra cosa es si dijeron, vamos a generar un Estado soberano con un poder general y supremo sobre la sociedad. Eso es distinto. Y luego, la Liga Hanseática, que fue una poderosa confederación comercial y defensiva de gremios mercantiles y ciudades que dominó el comercio del norte de Europa entre los siglos XIII y XVII, con más de 150 ciudades desde el Báltico hasta el Mar del Norte. Lübeck, en Alemania, fue su capital de facto, ¿no? No tenía un gobierno central. Su institución principal era el Hansetag, que es una dieta hanseática, una asamblea en que representantes de cada ciudad llegaban a hacer acuerdos, ¿no? A discutir, a decidir asuntos comunes. Y esta Hansetag, esta asamblea,
emitía resoluciones sobre privilegios comerciales, derechos marítimos, resolución de conflictos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada ciudad cumplía, ¿no? Cumplía porque su prosperidad dependía de la acción coordinada. Pero cada ciudad retenía su soberanía. Soberanía no, su autoridad, ¿vale? Pero bueno, a veces usamos soberanía como inmunidad a interferencia externa, ¿vale? Pero aquí voy a usar la palabra autonomía. Cada cantón no, en este caso ciudad, retenía su autonomía. Entonces, no era un Estado coercitivo que imponía unas normas sobre todas las ciudades, sino que las ciudades cumplían con sus acuerdos porque les interesaba tener un esquema común. Claro, había otras formas en que se podía castigar a las ciudades que no cumplían. Por ejemplo, pues igual sufrían, no podían hacer tanto comercio con las demás ciudades, no tenían términos tan favorables como otras ciudades. Había formas más sutiles de persuadir a las ciudades a unirse a los acuerdos. Pero en absoluto era un ejército o una fuerza policial de la liga que entraba a exigir todos los acuerdos y todas las normas. Era un sistema mucho más voluntario. Y eso es importante, ¿no? Y para concluir diría que creo que este approach, este modelo que estoy proponiendo, tiene una especial relevancia para nuestros tiempos, porque nuestro mundo está cada vez más fragmentado y polarizado. Y el Estado, el modelo tradicional del Estado soberano, está claramente en crisis. Y se ve esa crisis y sus síntomas en muchos aspectos que ya he mencionado algunos. Entonces, es el momento de proponer alternativas. No hay mejor momento, creo, para proponer alternativas. Y con eso abro a discusión y debate. Querido David, muchas gracias. Gracias por tu exposición. Muy interesante. Has abierto muchos frentes. Obviamente, pues era necesario esa ruta que nos has propuesto, porque hay una lógica de pensamiento detrás de lo que estás proponiendo, de lo que estás planteando. Y bueno, es el momento del coloquio, efectivamente, de preguntas, comentarios, objeciones, amplificaciones, ejemplos. Y si no tienen inconveniente, me gustaría a mí empezar con una pregunta que pueda encauzar pues los intereses que tenemos con esta masterclass. No sé si tú conoces, David, pues la tradición que tenemos en México en esta línea. Con en el periodo virreinal, en el periodo de conformación de México como sociedad, como país, como pues organización política, existía una cosa que se llamaba el gobierno polisinodal, que fue propio especialmente de la Casa de los Austria, de la dinastía de los Habsburgo, en el mundo hispano y muy claramente en el mundo novohispano. Organización en torno a consejos, virreinatos, encomiendas, municipios y una serie pues, de invenciones sociales y políticas precisamente para Gremios. tener gremios, gracias, para tener una organización pues polisinodal. Y hoy en México, de modo muy diluido, permanecen este tipo de estructuras, insisto, de modo muy diluido, en los llamados pueblos originarios. Yo he tenido la oportunidad de asesorar durante varios años a la gobernadora indígena nacional y pues este tipo de planteamientos están muy presentes en las comunidades indígenas. Mm. Em,
¿qué nos puedes decir de eso? O sea, yo recuerdo, no recuerdo, sé muy bien eh, que estás casado, conozco a tu esposa, estás casado con una mexicana, ¿no? Mm, Tus hijos son de algún modo también mexicanos y conoces tú, pues aunque indirectamente, conoces la realidad de nuestro país en México, ¿no? Aquí muchos de los que estamos aquí somos mexicanos, mm, mm, aunque la comunidad es internacional y muchas de las realidades mexicanas pues se comparten en Hispanoamérica mm, mm, y en Latinoamérica en general, incluido Brasil, ¿no? mm, Eh, entonces, hay una serie de peculiaridades hoy en México. mm, Por ejemplo, pensemos en los altos niveles de corrupción política o el narcotráfico, una serie de estructuras que han puesto por otra vía, una vía bastante nociva, han puesto en crisis ese Estado moderno, ¿no? mm. Em, ¿Qué nos puedes decir de todo esto? Bueno, voy a ver si primero no tengo bastante ignorancia sobre esas formas de orden que me acabas de comentar. Los pueblos originarios, por ejemplo. Sin embargo, me gustaría hacer un comentario sobre la cultura cívica de México, que quizá responde indirectamente a tu pregunta. Am, Primero es importante, bueno, primero el Estado mexicano es mucho menos desarrollado que los estados europeos en varios aspectos, ¿no? Y tienen menos penetración social que los otros estados europeos, por ejemplo. Y tengo un amigo que hizo un estudio sobre el civismo en México y em, y hizo como, bueno, descubrió que el concepto de ciudadano, de ciudadanía en México no correspondía con el concepto en Europa o en otros países, era distinto. Porque en su estudio descubrió que para los que entrevistó, pensar en ciudadanía, ellos pensaran en sus vecinos. O sea, inmediatamente pensaron en su pueblo y sus vecinos, su pueblo inmediato y sus responsabilidades hacia sus vecinos. Y si tú hablas con un español y hablas de ciudadanía, va a pensar inmediatamente en todos sus derechos frente al Estado, todos sus derechos frente al Estado. Y no va a invocar su comunidad local. Entonces, creo que la mentalidad localista es una ventaja, puede ser una ventaja en México, ¿vale? Para empezar. Um, y la otra cosa es que como el Estado tiene menos penetración, em, los mexicanos, mi mujer está muy convencida de esto, los mexicanos no tienen, no están cargados con el mismo bagaje que los europeos en cuanto a pensar que el Estado me va a cuidar en todo, ¿no? Al contrario, muchos mexicanos pensarían que la última persona que quisiera que les ayudara fuera el Estado o la policía federal o municipal o lo que sea, ¿no? Muchos mexicanos me han comentado que si tienen un problema no van a la policía y que prefieren resolverlo en privado. Esto lo he escuchado varias veces. No estoy diciendo que es para todos lo mismo, pero sí que diría que efectivamente hay una intuición en el mexicano promedio muy fuerte de que el Estado es disfuncional y no va a poder resolver mis problemas. Y eso, aunque os parezca una desventaja, cara a la posibilidad de desarrollar otros modelos, es una ventaja, es una ventaja. Entonces, bueno, mi mujer me habló de los earthquakes, ¿no? Terremotos, o sí, y me dijo que fue impresionante. Ella participó en los intentos de rescate y todo eso, y dijo que
aunque fue un poco caótica la respuesta, efectivamente, había una voluntad increíble de sumarse a los esfuerzos, ¿no? De ayudar. Y dijo que no imagina ese nivel de voluntarismo, ¿no? de actitud, de querer ayudar. No imagina eso en España o en un país europeo. Según ella, es verdad que fue una emergencia y entonces es excepcional, pero en general hay una oportunidad a pesar de la corrupción y por la corrupción. La corrupción también genera oportunidades, aunque sea un poco paradójico decirlo. Muchas gracias, David. Queda ahí pendiente si después sale para poder seguir adelante el asunto, por ejemplo, de la corrupción y el narcotráfico. Claro. Pero pasamos para no monopolizar la conversación, pasamos a la participación de otros miembros de esta aula y les voy a agradecer que se presenten muy brevemente de dónde vienen y un poco cuál es su perfil, muy sencillamente, por favor, y sean muy puntuales en su pregunta para David o en su comentario. Adelante, Jesús Tapia. Que abra su micrófono. Ya, Vale. no encontraba el micrófono. Ya encontré el icono. Soy Jesús Tapia, soy licenciado en psicología y me dedico a dar consulta. Mi queridísimo David, voy a tratar de ser concreto, pero ya había pensado una pregunta muy desarrollada. Antes que nada, comentar que cuando hablabas acerca de la composición de la sociedad y de cómo las estructuras de gobierno van apoderándose del poder, parecía que estabas tú hablando de nuestra queridísima presidenta con A, porque así se hace llamar ahora acá doña Claudia, la presidenta del país. Pero ahora que estás haciendo tú esta aclaración, parece que no. Tú estabas hablando de una sociedad europea que tiene unas características diferentes a la nuestra, pero sin embargo, este interés por apropiarse del poder parece que coincide en ambos lados del océano. Bueno, si tú piensas en la naturaleza, sobrevive el que es más apto. Y si tú piensas en la sociedad, pues manda o gobierna el que es más apto para ejercer el poder. Eh, pero este término de poder no fue algo que tú hayas introducido dentro de tu plática. Hablabas de una sociedad en un país en donde había diferentes estructuras un poco más locales que hacían la función de gobernar, ¿no? Mm. Eh, pero ahí, bueno, el asunto es que esto culturalmente seguro tú lo conoces muy bien, pero acá nosotros no. Entonces, lo que a mí me gustaría saber es cómo fueron las dinámicas de poder para que esa sociedad pudiese funcionar del modo tan adecuado como tú lo señalaste, mi queridísimo David, porque pues concretamente uno piensa en lo que tiene más inmediato, ¿verdad? Aquí en México ya se ve difícil y en ocasiones se pensaría de repente en una salida un poco violenta para bajar del poder a los que ahora lo ostentan, ¿verdad? Mm. Que paradójicamente parece que lo ostentan, mi queridísimo David, desde una estructura que parece una secta. Mm. Es decir, vienen con mentiras a una conferencia diaria que se da por la mañana y a partir de estas mentiras el país se divide en los que las creen y los que no las creemos. Mm. El asunto es que si bien los que creen esas mentiras no son muchos, son gente muy comprometida. Mm. Eh, Parece esto, decía, una secta, un Claro. fanatismo muy fuerte. Entonces, ¿cómo sería introduciendo el concepto del ejercicio del poder en estas comunidades que tú hablabas allá en Europa? Y no sé si tú puedas tener alguna idea en nuestra política mexicana, bajo estas premisas que te acabo de platicar,
si tú crees que esta propuesta que tú haces tenga un modo real de concretarse, teniendo en cuenta que tendrá que haber un ejercicio del poder para cambiar de una estructura a otra. Claro. Muchas gracias por el comentario y las preguntas. Voy a empezar diciendo que hay que distinguir entre un proyecto de cambio institucional y un proyecto de cambio cultural. Entonces, la cultura es más fundamental que las instituciones, sin duda. Eso lo tengo muy claro. Y por eso hay como un caveat que tengo que añadir a este libro, un caveat, y es que si bien hablo bastante de la ideología y cultura que está detrás del Estado moderno, hablo menos de la cultura que está detrás de la República Policéntrica en el libro, porque en el libro hablo mucho más de la propuesta institucional, ¿vale? De la transformación institucional que hace falta para facilitar este tipo de orden. Bien, entonces, ¿qué pasa? Este marco institucional que propongo no es una especie de fórmula mágica que tú puedes imponer en cualquier sociedad tal cual y ya vas a tener el resultado que quieres. Porque cambiando las instituciones no vas a poder superar todos los problemas y las patologías de la sociedad. Lo que necesitas es un approach dual. O sea, tienes que pensar en la educación cívica, en la formación del ciudadano y pensar en la estructura de las instituciones políticas. Porque, mi propia trayectoria intelectual empecé en la ética. O sea, empecé hablando de la ética del ciudadano, ¿no? Que es una ciudad, una persona, un ciudadano valiente, íntegro, ¿no? Virtuoso, responsable. Y llegué a la conclusión de que aunque tú desarrolles buenas capacidades, habilidades, virtudes, actitudes, etc., si las instituciones de tu sociedad son muy defectuosas, entonces puede ser que no se saque provecho de ese maravilloso desarrollo personal que tú tienes, ¿no? O sea, y en ese sentido, creo que es importante tener una especie de visión institucional y entender que las instituciones que favorecen la corrupción, que necesitan una reforma, ¿no? Las que favorecen la corrupción, las que apremian la corrupción. Y eso es justo, no solo en México. Las instituciones europeas apremian la corrupción. Y eso puede ser sorprendente para un mexicano, porque podéis pensar, algunos de vosotros, que en Europa tenemos gobiernos mucho más funcionales, ¿no? Por así decirlo, mucho más responsables. Pero la realidad es que, aunque no sea una corrupción igual tan descarada como algunas de las corrupciones de México, aún así es una corrupción real, porque despía el gobierno del interés público. Y no hace falta robar directamente, robar dinero o romper leyes, ¿no? O infringir leyes para despiar tu sociedad del bien común. Y para dar un ejemplo, un ejemplo es la actual jefa de la Comisión Europea, von der Leyen. Esta mujer hizo un acuerdo por WhatsAppeo con el CEO de Pfizer para el contrato de vacunas para Europa. Y cuando se le planteó que tenía que rendir cuentas y
mostrar sus WhatsApps y esa conversación que es asunto público, ¿qué hizo? Borró su WhatsApp y dijo, ¡ay! Lo he perdido, no está, ya no sé dónde están los WhatsApps, ya no sé dónde está esa conversación. El ombudsman, la ombudsman, que es una mujer, dijo, regañó a la comisión y dijo que no estaban cumpliendo con reglas de transparencia. Estamos hablando de billones y billones de euros. Y entonces, ¿cuál es mi punto? Que este tipo de corrupción se manifiesta de distintas formas, pero está muy favorecida por instituciones en que se centraliza el poder. Eso es el punto. Entonces, hay dos cosas que en México, digamos, bueno, en México, que la gente, educar, ¿no? A la gente, hacerles ver, primero, que la concentración de poder político es malo para la sociedad. Y la segunda cosa es aprovechar los vacíos de autoridad y poder en México para construir comunidades alternativas en el nivel local, ¿vale? Y eso es importante también, porque esta república policéntrica no se construye desde arriba hacia abajo. Se va desarrollando elementos de esa república desde abajo en muchos aspectos, en muchos casos. Y último ejemplo de eso sería jurisdicciones limitadas o lo que llaman zonas de zonas especiales, económicas especiales. Bueno, en el mundo hay como espacios de tierra en que hay como otras reglas que aplican y que desarrollan su propio régimen. Hay islas en Reino Unido, por ejemplo, en que son independientes del Parlamento británico, pero están de alguna forman parte de Gran Bretaña. ¿No? Es muy interesante eso, ¿no? Pensar eso, que tiene su propio parlamento y todo. Está alguna isla cerca de Francia. Y esa jurisdicción está dentro, de alguna forma, está relacionada con el Estado de Gran Bretaña, pero es autogobernante. Es autogobernante, eso es real. Y tiene 60.000 habitantes, autogobernante. O sea, no es una fantasía, una mera fantasía. Se puede desarrollar y sembrar aspectos de esta visión. Muchas gracias, David. Maripaz, adelante. Gracias. Muchas gracias por la clase. Yo soy costarricense y tengo un esposo salvadoreño. Vivimos aquí en Costa Rica, tengo una hija de 1 año y soy profesora de secundaria. Perdón si se escucha música atrás, es mi hija. Mi pregunta va un poco porque en Costa Rica tenemos una estructura un poco, bueno, no sé si todos saben, pero somos uno de los pocos países en el mundo sin ejército. Y tenemos una estructura un poco muy de poca autoridad. O sea, los ciudadanos no ven con autoridad a casi nadie. Y en El Salvador, que es el país de mi esposo, bueno, ya todos saben, ¿verdad? El nuevo gobierno que está, que va un poco por las líneas de autoritarismo. Entonces, nosotros, ¿verdad? En mi familia podemos ver como ambos lados. Y a mí me interesa mucho saber, en base a su clase, cuál sería la propuesta teórica, digámoslo así, para ese marco flexible que usted mencionó, ¿verdad? ¿Quién o cómo se haría para hacer que se respete ese marco flexible, ¿verdad? Decía que la idea era que cada comunidad o cada institución tuviera como su poder, por así decirlo, pero todo alrededor de un marco flexible que garantizara ciertas cosas, ¿verdad? Que son como básicas. ¿Cuál es la idea con ese marco? Sí, ese marco, el punto de partida es que si queremos distinguir entre una sociedad libre y una sociedad no libre, un punto de partida podría ser si hay un acuerdo mínimo entre los ciudadanos
sobre rule of law y sobre las normas básicas de convivencia. Si hay un acuerdo natural entre los ciudadanos, no forzado, no impuesto, no coaccionado. Si no existe un potencial acuerdo que puede surgir de su propio entendimiento de las cosas, entonces no puedes tener una sociedad libre ahí. O sea, eso es un límite, hard limit, ¿no? Un límite duro. Que si no hay una cultura cívica mínima compartida, la única forma de generar un régimen es a través de la imposición, ¿vale? Y ahí vas a tener un régimen impuesto y autoritario hasta cierto punto. Pero si logras que los ciudadanos se pongan de acuerdo o tengan un acuerdo que pueden ser costumbres y normas, ¿no? Informales sobre la convivencia, entonces pueden constituir representantes de distintas regiones que se ponen de acuerdo sobre una constitución común. A lo mejor el acuerdo no es siempre perfecto. A veces hay que ceder un poco porque no va a ser perfecto para todos. Pero la modelo que propongo, donde se diferencia del soberanismo, es que no haya un gobierno general o, digamos, compartido, un gobierno común, sino que el gobierno común va a ser legitimado y controlado desde abajo por las partes interesadas, como si fuera un board yo qué sé, decanos de una universidad que son colegiales, ¿no? Y que deciden cómo gobernar la universidad. Hay algunas universidades con modelos muy jerárquicos y otras con modelos más colegiales. Pues yo estoy abogando por un modelo más colegial de gobierno cívico, ¿no? Que viene de... Entonces, eso es los dos ejemplos que he dado. La Suiza y la Liga Asiática es este modelo, que se han unido representantes de distintas ciudades o cantones y se han puesto de acuerdo sobre una constitución. Si en Suiza, a lo mejor han cambiado esta ley, pero había una ley interesante que si una mayoría de X%, si no le gustaba cómo se estaba gastando las finanzas públicas del gobierno nacional a que ellos aportaban, tenían el derecho legal de desfinanciar el gobierno nacional, de retirar su financiación. Y eso es un check, ¿no? Un control sobre el gobierno nacional, porque sabe que si hace barbaridades con el dinero público, está en peligro de perder su financiación. Y Suiza... Y uno podría pensar, "Oh, qué barbaridad, ¿cómo pueden hacer eso? Qué peligroso". Suiza es un país que tiene los indicios de calidad de vida, pues en salud, en bienestar, en varios aspectos, bastante elevados comparado con otros países europeos. Es verdad que es un país muy rico, Suiza también. Y bueno, entonces no estoy diciendo es una fantasía, es una paraíso, pero estoy diciendo que pues no le ha ido nada mal con ese modelo. Eso es lo que estoy diciendo. Gracias. David, muchas gracias por la respuesta. Alex, si fuese posible que encendieras tu cámara. Gracias, Alex. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Alejandro Infante, soy de Ciudad Juárez, maestro en Derechos Humanos, y mi pregunta en concreto sería si usted ve factible, posible, en Latinoamérica como propuesta política, lo que es el libertarianismo, el- lo que es el libre mercado, el desarrollo del individuo, en, pues, lo que es su crecimiento personal, ¿verdad? Para llegar a buscar sus propios fines, lo que es buscar la felicidad.
así como lo concibe Venegas, Link, Hayek, Mises, Rothbard, la escuela austríaca, lo que entienden por lo que es el libre mercado, y cómo lo está implementando Javier Milei en Argentina, ¿usted lo ve factible como una alternativa para contrarrestar lo que es el socialismo del siglo XXI? Gracias. Gracias. Bueno, creo que no hay una respuesta así como sí o no a esa pregunta, porque, o sea, en teoría es posible desarrollar una sociedad muy libre, em, pero es verdad que hay unas barreras que tienes que superar para poder empoderar a la sociedad civil y a las personas también, porque hay un elemento que no has mencionado importante, que es la sociedad civil, las familias, las fuentes de nutrición espiritual y moral para que esos individuos liberados puedan florecer y desarrollarse. O sea, no es que la sociedad sea individuos que van ahí como buscando su felicidad, sin más. O sea, son individuos, son personas que se nutren de esta ecología social de que he hablado, de esta red de grupos sociales, ¿no? Corporaciones, grupos sociales de distintos tipos. Um, y, y bueno, no, o sea, no es automático que si cambias las reglas del mercado o las instituciones públicas vas a tener esa transformación y vas a librar a las personas. Porque esa liberación requiere una educación adecuada, una formación adecuada y un respaldo social adecuado. Entonces, en teoría es posible tener, o sea, sí que es posible reformar el mercado, las instituciones, como está haciendo Milei, pero si no hay una reforma correspondiente en la sociedad, va a fracasar. Va a fracasar tarde o temprano. O sea, no es automático si no hay proyectos educativos interesantes y relevantes. Las reglas del mercado no son magia. O sea, no producen esos resultados si no hay proyectos muy intencionales educativos dentro de la sociedad civil. ¿Eso se entiende o más o menos, no sé, o sea, es difícil, va a ser difícil, es lo que estoy diciendo, porque si no hay una reforma cultural, no va a funcionar solo cambiando las reglas del mercado. David, muchas gracias. Perdón, Isolina, te bajé la mano por error. Adelante, Isolina. No, no, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, yo soy Solina Germán, soy de Argentina y bueno, he trabajado en distintas instituciones privadas y también en educación en el Ministerio de Educación y siempre estuve más o menos vinculada a la política. Entonces, hay no sé, una cosa primero que sí quiero, a mí me sorprendió, por ejemplo, en España, cuando fue la Dana, cómo reaccionó el pueblo español, que todo el mundo ante una tragedia que hubo en Valencia, es decir, fueron personas de toda España a ayudar bueno, por la inundación, ¿no? Entonces me parece que hay, generalmente en los países, me parece que hay reacciones muy solidarias ante catástrofes. El problema es en la vida cotidiana, Claro. cuando a veces no aparece la ayuda un poco por un individualismo, ¿no es Mm, cierto?, cotidiano que a veces también uno vive, ¿no? mm, sí. Em, eh, sí, lo que yo veo es que estas transformaciones son muy difíciles em, porque hay que tener mucha gente preparada para poder introducir en la sociedad un cambio para que eso dé un cierto resultado, ¿no? Al mismo tiempo, yo sí lo que veo es como que el-
todos los gobiernos están sumamente burocratizados, son sumamente pesados. Entonces, cuanto más burocratización, bueno, hay, cada vez se toma más poder, ¿no? ¿Por qué? Porque se le da menos libertad, porque cada vez más gente quiere entrar al Estado porque sabe que en el Estado hay poder, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ahora que hablaban de la Argentina, lo de Milei sí es bueno porque, bueno, está sacando gente del Estado para que el Estado no sea tan pesado, pero totalmente de acuerdo con lo que recién le dijiste a Alex, es decir, que es imposible si no hay un cambio cultural y una educación, ¿no? Mm, Es decir, ¿por qué? Porque siguen en todas segundas líneas, etcétera, de lo que se puede mover de un Estado, un pensamiento en la Argentina como más de izquierda y entonces es imposible poder transformar algo en lo que realmente va a producir un cambio, que es la cultura y la educación, ¿no? Y mm, ellos tampoco tenían unas personas preparadas para que pudieran llevar por lo menos algo de cambio o introducir cambios en los ministerios de esas dos áreas, ¿no? Cosa que no está sucediendo. claro. Entonces, y al mismo tiempo yo, bueno, particularmente yo tengo una visión de la Unión Europea que fue una unión que fue con un principio más económico que político. Mm, Entonces, el que haya desaparecido en Europa em, la identidad de los países, ¿no es cierto? Porque con el tiempo, ¿no es cierto? Las identidades se van perdiendo porque empiezan a ser como mucho más parejas, más planas, etcétera, ¿no? mm, mm. Entonces, me parece que eso tampoco es bueno, ¿no? Y No. también es decir, quién fue, es decir, con qué principios se trabajó en la unidad europea, ¿no? Porque yo creo que sí cambia mucho, es decir, si hay como principios cristianos, ¿no es cierto?, en estas transformaciones que cuando no los hay. Entonces, cuando no los hay, todo termina exactamente igual, sea más liberal, sea más burocrático, sea más, es decir, no se termina beneficiando a la persona, ¿no? Yo creo Mm, que algo de lo que sucede en México, que recién se habló, que bueno, que puede beneficiar más, es porque hubo como un principio muy cristiano, que toda Latinoamérica lo ha tenido, que se va perdiendo, indudablemente, pero que todavía quedan como un rescate de que todavía nos ayudamos todos unos a otros, ¿no? Es decir, mm, con sus más y sus menos. Y bueno, lamentablemente el gran problema que tenemos también es la corrupción, que la corrupción, más allá que puede sacar unas ventajas, saca ventajas con mucho dolor, ¿no? Es decir, mm. hacia un pueblo, ¿no? Entonces que tampoco eso me parece que es bueno, ¿no? Sí, Pero bueno, es una visión, no sé si hay algo para acotar de tu parte que sería interesante, ¿no? sí, sí. Gracias, muchas gracias por esos comentarios. Primero diría que la burocratización efectivamente es un lastre para la vida cívica y para el desarrollo social, am, por muchos motivos, entre ellos el hecho de que estandariza, homogeneiza la manera de afrontar problemas sociales y justo estaba aquí hablando con gente que quiere hacer unas reformas como un modelo alternativo de bienestar en Reino Unido, pero al margen del Estado. O sea, no quieren recibir fondos estatales porque les va a condicionar. Entonces están trabajando con ciudadanos vulnerables para remediar los fracasos del estado de bienestar, remediar los fracasos del estado de bienestar, a través de atención personalizada a los ciudadanos, personalizada. No solo social workers con sus tic, 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 sino que atención personalizada. Y esto va un poco a lo que decía de burocratización, ¿no? De la burocratización, que a veces no es solo, pensamos, tenemos que reformar el sistema,
pues sí es bueno reformar el sistema. Si tienes la suerte de tener acceso a las llaves del poder, ¿no? A lo mejor puedes reformar el sistema, pero si no es viable reformar el sistema, desarrolla otra estructura paralela. Y eso, desarrollar la otra estructura, es aún más interesante, no interesante, sino prometedor, en mi opinión, en estados donde no han desarrollado un estado de bienestar fuerte. Porque de alguna forma, no sé, los ciudadanos no están tan mentalizados por esa burocracia. En México no están tan burocratizados los ciudadanos como en Europa. Pero bueno, sí, o sea, lo que yo resalto en su comentario son dos cosas. Uno es que sí hace falta reformar las instituciones como Milei intenta hacer, y sí hay que emprender un proyecto de reforma cultural, de formación cultural, educación, y que no solo dentro del Estado. O sea, al contrario, la parte más fuerte tendría que ser fuera del Estado, en realidad. Pero no estoy en contra de que si alguien tiene influencia pueda aprovechar su posición en el Estado para mejorar los programas educativos. Por supuesto que sí. Pero no hay que subestimar la importancia del sector privado en esta reforma. David, muchas gracias. Sí, Tenemos sí, por aquí totalmente de otra acuerdo. pregunta. Jorge, adelante. ¿Te refieres a mi hijo? Sí. Bueno, David, muchas gracias por tu conferencia. Realmente fue muy iluminadora, muy, y, pues, un mundo nuevo. Yo descubrí un mundo nuevo y pues pues me crea expectativas importantes. En México, los principales impuestos son de orden federal. Entonces, hace poco hubo un movimiento fuerte de exigencia, de revisión del pacto federal, porque la gran mayoría de la recaudación, el 80 o no sé cuánto por ciento de la recaudación impositiva la ejerce el gobierno federal. Y entonces los gobiernos estatales y municipales pues no cuentan con recursos para resolver las necesidades locales. Entonces hubo una iniciativa de cambiar el pacto federal que surgió de los estados. Mi pregunta sería, ¿qué papel puede desempeñar esta acción en cambiar la forma de centralizar para desconcentrar y fortalecer las entidades y los municipios? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, has mencionado mucho la regulación y entonces me viene a la mente que en México, pues precisamente por ese gigantismo, se da una regulación ajena a las propias instituciones que la hace el gobierno federal. Y entonces la capacidad de autorregulación y autogestión de los municipios pues es prácticamente cero. ¿Cómo impulsar la autorregulación? Gracias. Sí, de nada, pues muy interesante sus comentarios porque, bueno, primero empezamos con la fiscalidad, ¿no? Los impuestos. He aprendido, o sea, a lo mejor hace 10 años, quizá o hace 20 años o 15 años, yo estaba muy en la filosofía política y como justicia y principios de orden social y no sé qué. Y, no sé, pensando estos temas, descubrí
aunque es obvio, entonces me da vergüenza decir que tuve que descubrirlo, pero bueno, tuve que descubrir que las finanzas y el dinero es prácticamente lo más importante en la política. Es una de las cosas de las más importantes, digamos, que mueve más las acciones políticas, el dinero. Porque si tú desfinancias un gobierno, le quitas prácticamente todo su poder. O sea, tiene un poder mínimo si no tiene finanzas. Entonces, ¿cómo compra a los ciudadanos? Con dinero. ¿Cómo controla a los ciudadanos prometiéndole cosas que compra con dinero? Si tiene que depender solo de policía para imponer su voluntad, no va a lograrlo. No va a lograrlo. No es posible solo hacerlo así. Entonces, ¿cómo han ido expandiendo el poder los gobiernos? Con monopolios financieros. Monopolizan las finanzas públicas y los impuestos. Y así es como llegan a tener un recurso potente para controlar todo el país. Y por lo tanto, una parte de mi propuesta es descentralizar el sistema fiscal completamente, para que la gran mayoría de los impuestos se paguen en el nivel municipal y después regional y, por último, federal. Si es que se paga el federal, que se supone que sí, o si no sé si se pagaría por separado, pero bueno, tendría que ser una minoría de los impuestos. Y eso cambiaría toda la política. O sea, solo haciendo esa reforma, la dinámica va a cambiar, porque ya reduces dependencia financiera de parte de los municipios del centro, ¿no? Y empoderas más al ciudadano porque él puede ver el impacto de sus impuestos en el municipio. Él puede verlo. Hay muchas consecuencias de esto. Y así funciona en Suiza, que otra vez no voy a decir que es perfecto, pero tiene un sistema financiero muy interesante en ese aspecto. Luego, regulación ajena de parte del gobierno federal que desempodera a los municipios. Sí, yo no conozco cómo funciona en México, pero de hecho en muchos países las leyes nacionales desempoderan al gobierno local, ¿no? Dando mucha regulación, acotando al mínimo su margen de maniobra con normativas y regulaciones, etcétera, etcétera. Y controlando mucho su financiación a veces también. Entonces, o sea, yo quiero más experimentación. Yo quiero que se pueda experimentar con finanzas, con impuestos, para que veamos los resultados de muchas maneras de financieros bienes públicos y de gobernar. Y entonces, en ese aspecto, efectivamente, estamos en un dilema o en una situación muy difícil porque el gobierno central no quiere soltar su poder y entonces no puedes decir al municipio, sé autónomo. En el mundo en que vivimos, su autonomía se va a ganar o a través de una guerra, que yo no estoy a favor de eso, o a través de una concesión de autonomía de poderes de parte del Estado, que también a veces parece que es difícil, o hay otra posibilidad, a través de una especie de deslegitimación del Estado, ¿no? O sea, si los ciudadanos comienzan a desconfiar en el Estado suficientemente, de alguna forma van a ser más leales a los gobiernos locales. Y eso puede ser un proceso un poquito menos violento que una guerra. Entonces, no sé, o sea, es contingente. ¿Cómo esto puede pasar? Yo tengo una visión, pero efectivamente es muy difícil que pase. Pero estamos en un nivel de crisis en muchos estados, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Están llegando a un nivel de crisis en que yo lo veo realista, que en algún punto los que gobiernan digan, se nos va de la mano, no podemos conseguir nuestras promesas,
no podemos dar, ¿no? Satisfacer las expectativas de ciudadanos en bienestar, en estabilidad, en seguridad, etcétera. Nos conviene ceder y de alguna forma recibir el crédito por la mejora en el orden. O sea, vamos a decir que al municipio, ok, tú cuida esto, vamos a darte esta nueva función, un poco más financiación, etcétera. Tú resuelve esto. Y así me descargas un problema y yo recibo el crédito porque he hecho esa reforma, ¿no? Y eso es algo que podría pasar en el futuro. Pero el primer paso es tener la visión, entender lo que es necesario, ¿no? Que mucha gente no lo entiende. David, muchas gracias. El tiempo se nos Bueno, está acabando. Ujú. Yo quisiera, sin embargo, hacerte otra pregunta. Pues estamos en toda esa como lucha intelectual y también práctica por conseguir una forma de organización no solo distinta, sino valga la redundancia, más orgánica, donde la libertad pues tenga, no sea unilateral, sino que sea compartida y diferenciada, ¿no? Ujú. Porque precisamente la cultura en la que vivimos es una cultura que, como bien has indicado, se viene gestando siglos atrás y, y su desmantelamiento tampoco será una cosa de un día para el otro, ¿no? Claro, claro. Em, Efectivamente hay un problema cultural que queda de algún modo pendiente en esta charla, aunque ciertamente no se oculta, ¿no? Em, a mí me surge la pregunta por esa afán de conseguir vías prácticas del problema de la proporción. Mm, Em, es decir, ¿cuál es la proporción mm, que es funcional a la sociedad, que es funcional al hombre, en medio de unas dinámicas de gigantismo muy agresivas? Ya no digo globalización, pero también globalización. mm, Perdón, dinámicas de gigantismo muy agresivas, no solo en lo político, sino también en lo económico. ¿Qué nos mm. puedes decir de eso? Sí, sí. Bueno, creo que es una cuestión muy importante y muy, muy actual el tema de la escala apropiada de autoorganización y autogobierno. Em, y tenemos que pensar en organización en dos dimensiones. Bueno, yo al menos me ha parecido útil pensarlo en dos dimensiones. Uno es no territorial y otro es territorial, ¿no? Entonces, si estamos hablando en la dimensión territorial, las grandes ciudades como México, Ciudad de México, plantean pues un reto, porque efectivamente, ¿cómo divides una ciudad, una metrópolis, de tal forma que los ciudadanos puedan tener un input, ¿no? En la gobernanza, en el gobierno? Gobernanza me gusta, governance, porque es actividad, es muy claramente actividad, la gobernanza de su vida, ¿no? Y a veces se ha intentado dividir las ciudades de alguna forma más o menos natural. Pero bueno, yo no soy un planificador urbano ni un experto en urbanismo, pero me parece que ahí hay un reto, las ciudades crecientes. Y en el aspecto, bueno, no territorial, tiene una ventaja y es que a mí me parece que tiene una inmensa flexibilidad en el sentido que aún conviviendo, puedes convivir en una ciudad muy grande y generar unidades muy humanas de convivencia, ¿no? Convivencia que no dependan necesariamente de un límite territorial, o sea, estrictamente no se definen por unos límites territoriales, ¿no? Sino por una actividad, un proyecto común, ¿no? Este mismo Zoom es una unidad que no es territorial como tal, ¿no? No está limitado, acotado por un territorio.
Y hay muchas, si tenemos los ojos para verlo, hay muchas unidades humanas que existen en la sociedad que no son definidos territorialmente, pero que generan mucho bien, hacen mucho bien. Y en la economía, um, creo que realmente es uno de los retos que no he abordado, que no he realmente tratado a fondo en este libro, porque me supera un poco realmente este tema de la economía moderna. Um, pero me parece que efectivamente los grandes capitalistas, las grandes corporaciones económicas son muy um, peligrosas para la libertad humana y el desarrollo personal. Son muy peligrosas y, um, y haría falta repensar el modelo de la corporación económica para poder pues crear un espacio para corporaciones mucho más pequeñas. Y una posibilidad es el federalismo, o sea, federar una corporación de alguna forma en pequeñas unidades con poderes y autoridades pues un poco más, bueno, pues apropiadas para su nivel. Um, pero ese proceso tiene que ser un poco orgánico y aquí, o sea, no puede ser que el Estado simplemente decida, no, a partir de ahora las empresas se dividen de tal forma. Tiene que ser mucho más orgánico, em, pero si hay, lo que estoy diciendo es que no lo he pensado mucho, pero soy muy consciente de que hay un problema en la concentración de poder en las empresas grandes. Que eso no se puede decir que no pasa nada, porque eso sí pasa algo. Entonces, cómo se puede cambiar? ¿Acaso la regulación, por ejemplo, las empresas medianas, ¿no? Pequeñas y medianas, cómo se podría fomentar, incentivar la creación de empresas pequeñas y medianas? Eso es una pregunta muy interesante para economistas y para gente, ¿no? de public policy. Pensar cómo se incentiva la creación de empresas medianas, familiares, etcétera, pequeñas. Yo creo que una sociedad con un gran número de empresas pequeñas es una sociedad más sana que una sociedad dominada por 4 empresas grandes, por ejemplo. Y eso es un tema regulatorio. Pero siempre con este cuidado, no caer en la ingeniería social, que también es peligrosa si caemos en una ingeniería social demasiado, o sea, sí, entonces yo mismo me siento incómodo pensando en un diseño, pero sí que hay que cambiar los incentivos, porque de hecho hay incentivos. El sistema jurídico, el sistema regulatorio tiene incentivos y tenemos que cambiarlos y alinearlos hacia la creación de pequeñas empresas. David, muchas gracias. Muy interesante lo que has comentado al final. Me viene a la cabeza, por ejemplo, la distinción aristotélica sobre crecimiento y reproducción, o sea, la noción de crecimiento como algo orgánico que tiene una proporción propia, ¿no? Y cómo en las sociedades contemporáneas, pues lo que es para poder masificar y totalizar es necesario reproducir estandarizadamente, ¿no? Y luego, por otro lado, está todo el reto de la tecnología, porque ciertamente, pues el mismo Aristóteles aborda el problema de la proporción, pero lo aborda, en 2500 años, ¿no? Entonces, hoy creo que la tecnología tiene algo que aportar al asunto, si bien no resolverlo ciertamente. Creo que hay condiciones en las estructuras sociales que permitirían una comunicación, porque en el fondo también es un asunto de comunicación, una comunicación más ligera. Claro. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo, David. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho. Yo de mi parte me despido, te mando un abrazo y Muchas esperamos gracias. contar contigo próximamente.
Ahora Sí, le voy a ceder la palabra a Angelina para que también se despida a nombre de Poder Ciudadano Mandante y nos dé una invitación. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, David. Excelente conferencia. Como bien dijo Jorge, hemos aprendido mucho en esta conferencia. Y a todos los que nos han acompañado, les quiero agradecer que hayan hecho posible pues que se hiciera esta conferencia con su participación y su asistencia. Y recordarles que uno de los temas que estamos viendo en Poder Ciudadano Mandante precisamente es el crecimiento del ciudadano. Tenemos que ser parte del cambio de la historia y en este momento, pues, de nuestro país, ¿verdad? Que yo sí creo que si México empieza a ser ejemplo de cambio, pueda cambiar algunos otros países o algunas otras sociedades. Yo creo que con esta plática que nos ha dado David, tenemos mucho material para podernos, pues precisamente como dice Alberto, hacer algunas otras próximas conferencias ya más específicas de lo que se ha hablado aquí. Y les quiero invitar para que sigan unidos con nuestro grupo. Ya ven que tenemos un chat donde siempre ponemos inscríbanse a la conferencia. Y esto es para tenerlos siempre presentes en las próximas conferencias que vamos a tener. Y ahorita les quiero invitar a todos. El 16 de diciembre tenemos otra conferencia de un tema muy interesante, como es el catolicismo crecido en una época en que era muy difícil y era muy agresivo el hacer un impacto social y político. Entonces, bueno, esa la tenemos el 16 de diciembre. Todos los que han participado en esta conferencia, en esta clase MAD, porque la verdad que me pareció una clase perfectísima, están invitados. Los que gusten dejar sus referencias, ahorita yo las tomo para poderlos invitar, y si no, pues Jorge nos harás el favor de invitarlos, ¿verdad? Digo, Alberto. Es que bueno, es que hasta tu papá. Bueno, les agradezco mucho su asistencia y antes que nada quiero decirles que gracias a Dios, nuestros conferencistas son unas personas con una vocación de servicio de veras muy, muy buena, muy grande, y que generosamente nos otorgan su tiempo, no nos cobran y nos dan una información valiosísima que, bueno, yo les pido mucha oración por todos ellos para que siempre sean protegidos y pues que Dios nos cuide a todos, ¿verdad? Felicidades a Isolina, que está de Argentina. Amo Argentina, ese país, qué bárbaro. Y a todos los que nos hicieron el favor de Esperamos. acompañar. Sí, con el favor de Dios. ¿Ve? Bueno, pues un abrazo a todos, bendiciones y cuídense mucho. Muchas Muchas gracias, Angelina. Un gracias. abrazo, Muchas David. gracias. Un abrazo gracias a todos. hasta Islas Monterrey. Baleares, ¿correcto? Ah, bueno, sí, 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 perdón. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gusto Adiós. en Muchas verlos. Saludos. Gracias. gracias. David. Adiós. Bye. Adiós. Surgen muchos asuntos para conversar en futuro, David. Muchas gracias, ¿eh? Sí, sí, son conversaciones para el futuro ahora. Sí, 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 Con el favor muchas. de Dios. Sí. Bueno, mil Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Oye, Muy bien, cerramos entonces la sesión. sí, Isela, Adelante. ya. Muchas Muy gracias, bien, gracias, Isela. hasta luego. Hasta Angelina luego. y Cela, muchas gracias, ¿eh? Al Hasta luego, que contrario, les Alberto, vaya muy gracias a bien. ti. Excelente Bendiciones. conferencia. Bye bye.